Bienvenido al canal Fenómenos Inexplicables. Suscríbete a nuestro canal. Publicamos historias diarias sobre fenómenos misteriosos basados en hechos reales. Apóyanos. Danos un me gusta si te gusta lo que hacemos. 16 de noviembre de 1966. 17:00 hora. Point Pleasant, Virginia Occidental. Las luces brillantes del puente de plata se reflejan en las oscuras aguas del río Ohio. Un viento gélido cala los huesos. Miles de coches cruzan la estructura de acero que conecta Virginia Occidental con Ohio. Los conductores no imaginan que 13 meses después, el 15 de diciembre de 1967, el puente se derrumbará en el río helado, cobrándose 46 vidas. Pero mucho antes del desastre, los residentes de Point Pleasant y sus alrededores comenzaron a encontrarse con algo inexplicable. Una criatura que pasaría a la historia como el hombre polilla. Una criatura cuya aparición, según muchos testigos, presagiaba una tragedia inminente. Roger y Linda Scarberry, Steve y Mary Mallet, conducen por una carretera desierta cerca de la planta abandonada de TNT en la zona de McClendy. El reloj marca las 23:30. El cielo está estrellado. La radio del coche silba con estática. Roger entrecierra los ojos, escudriñando la oscuridad tras el parabrisas. Algo se mueve en las puertas de la vieja fábrica. Algo grande. ¿Qué demonios es esto? La voz de Roger tembló mientras frenaba a fondo. Los faros del coche revelan una silueta en la oscuridad que ninguno de los cuatro podrá olvidar por el resto de sus vidas. Y este es solo el comienzo de una oleada de encuentros con una criatura que aterrorizará a toda la ciudad durante 13 meses. Esta historia se basa únicamente en testimonios de testigos, informes oficiales, artículos periodísticos y documentos recopilados por el periodista e investigador John Keel en su libro Las profecías del hombre polilla, 1975, así como en otras fuentes fiables. Todos los nombres, fechas, lugares y acontecimientos son auténticos. El 12 de noviembre de 1966, 5 sepultureros trabajan en un cementerio de Clendenia, Virginia Occidental, a 128 kilómetros de Point Pleasant. El sol se pone, tiñendo las lápidas de un rojo sangre. ¡Miren! Kenneth Duncan señala hacia los árboles al borde del cementerio. Los demás se quedan paralizados, observando el crepúsculo. Una figura oscura emerge de entre los árboles, a la que los sepultureros describirían más tarde como un hombre moreno. La criatura sobrevuela y desaparece tras la colina. Unos segundos después, regresa y vuelve a sobrevolar el cementerio. ¡Jesucristo!, exclama Duncan mientras los 5 corren a sus coches. Este incidente se convertiría en uno de los primeros avistamientos documentados de una criatura que los lugareños posteriormente llamarían el hombre polilla. Sin embargo, los propios sepultureros desconocían lo que habían visto y simplemente se refirieron a la criatura como el hombre volador. Reportaron el incidente al periódico local, pero la mayoría de los lectores lo descartaron como un engaño. Nadie se da cuenta de que esto es solo un presagio de toda una ola de fenómenos paranormales que barrerán la región durante los próximos 13 meses. 15 de noviembre de 1966. Atardecer. Neymeyer y Thomas Bennett cazan en el bosque cerca de Point Pleasant. Las hojas secas crujen bajo los pies. Rifles listos. «Hay algo ahí», susurra Bennett, señalando un hueco entre los árboles. Neymeyer alza su rifle y apunta a la silueta oscura que se mueve entre los troncos. Aprieta el gatillo, pero la criatura no cae. En cambio, extiende lo que los cazadores describirían más tarde como alas de 3 metros de ancho, y se eleva por encima de las copas de los árboles. «Nunca he visto nada igual», diría más tarde Bennett al Athens Messenger. Los cazadores describen a la criatura como una figura humanoide de unos 2,1 metros de altura, con ojos rojos y brillantes del tamaño de reflectores de bicicleta. Están seguros de que no es ni un pájaro ni un murciélago. Es demasiado grande, demasiado humanoide. Después de este incidente, Neymeyer se niega a regresar al bosque durante varias semanas, y Bennett comienza a cargar su arma con balas de plata, aunque nunca lo admite públicamente. 16 de noviembre de 1966,
23:30. Una antigua planta de TNT cerca de McClendy, Virginia Occidental. Roger y Linda Scarberry y Steve y Mary Mallet regresan de un paseo por carreteras rurales. Los 4 jóvenes, 2 de ellos recién casados, no imaginan que esa noche cambiará sus vidas para siempre. Roger frena bruscamente cerca de las puertas de una fábrica abandonada. Los faros delanteros revelan una figura alta en la oscuridad. En un informe que posteriormente entregaría al sheriff George Johnson, Scarberry describiría a la criatura así. Medía entre 1,80 y 2,10 metros de altura. Tenía grandes ojos rojos como reflectores de bicicleta. Su cuerpo era gris y sus alas, plegadas tras la espalda, medían al menos 3 metros de envergadura. ¡Dios mío!, grita Linda, mientras la criatura se gira hacia el coche y sus ojos empiezan a brillar de un rojo intenso. Roger pisa a fondo el acelerador. Los neumáticos chirrían sobre el asfalto mientras el coche arranca. Por el retrovisor, ven a la criatura desplegar las alas y alzar el vuelo. ¡Nos está siguiendo!, solloza Mary histéricamente en el asiento trasero. El coche circula a más de 160 kilómetros por hora hacia la zona poblada más cercana, Point Pleasant, pero la criatura le sigue el ritmo, volando en paralelo al coche a la altura de los postes de teléfono. Al llegar al pueblo, se dirigieron de inmediato a la oficina del sheriff. Los 4 estaban en estado de shock. Sus declaraciones fueron grabadas por el ayudante del sheriff Millard Holly, quien posteriormente admitió a la prensa que nunca había visto a gente tan asustada. Este encuentro será el primer avistamiento oficialmente documentado del hombre polilla. 17 de noviembre de 1966. Mañana. Oficina del sheriff del condado de Mason, Point Pleasant. El sheriff George Johnson relee las declaraciones de los 4 jóvenes. Suspira y se frota el puente de la nariz. ¿Crees en esta historia?, pregunta la ayudante del sheriff Holly. Conozco a estos tipos. No beben ni se drogan. Scarberry es conductor de autobús escolar. No se lo inventarían. Pero el sheriff no tuvo tiempo de terminar su idea. La puerta se abrió y un agitado Marcel Towers, empleado de la compañía eléctrica, entró en la oficina. «Sheriff, tiene que oír esto», dice, sentándose frente a Johnson. Anoche, alrededor de la 1, estaba haciendo trabajos de mantenimiento en la vieja central eléctrica, y vi a esta criatura. La descripción de Towers coincide casi exactamente con la de Scarberry y los Mallet. Una figura humanoide alta con alas enormes y ojos rojos brillantes. Towers añade un detalle. Cuando giró la cabeza hacia mí, oí un sonido como el chillido de un ratón gigante. El sheriff Johnson decide visitar personalmente el lugar de los supuestos encuentros con la criatura. Él y Holly viajan a la planta de TNT abandonada. 17 de noviembre de 1966. Mediodía. Una planta de TNT abandonada. El sheriff Johnson y la agente Holly cruzan lentamente las puertas abiertas y oxidadas. El complejo se construyó durante la Segunda Guerra Mundial y fue abandonado poco después. Producía trinitrotolueno para el ejército. Este es un lugar espeluznante, comenta Holly, mirando las cuencas vacías de los ojos en las ventanas de los edificios abandonados. Observan huellas en el suelo cerca de la puerta, donde Scarberry y los Mallet vieron a la criatura. El sheriff sale del coche y se agacha para examinar las huellas. Parecen huellas humanas, pero son raras, dice. Son demasiado grandes y la forma no es la correcta. En su informe oficial, Johnson escribiría más tarde. Las huellas se parecían a huellas humanas, pero tenían una forma inusual, más estrechas y más largas. El tamaño correspondía a un número de zapato de aproximadamente 14, unos 32 centímetros. Continúan inspeccionando el sitio. La planta abarca más de 40 hectáreas y consta de docenas de edificios conectados por túneles subterráneos. La mayoría de las estructuras están en mal estado. Aquí hay búnkeres para almacenar explosivos, explica Johnson. Se construyeron con paredes y techos reforzados para que, en caso de explosión, la fuerza se dirigiera en una sola dirección.
Estos búnkeres, como más tarde aprendería el periodista John Keel, serían conocidos como las casas de los condenados debido a las aterradoras historias que se asociarían a ellos. 18 de noviembre de 1966. El periódico Point Pleasant Register. La editora Mary Hayer publica un artículo sobre los extraños encuentros de los residentes con una criatura desconocida. Decide no usar el término hombre polilla. Otro periodista lo encontraría unos días después. Suena el teléfono del escritorio de Mary. Es Kathleen May, ama de casa de 38 años de Salem, un pequeño pueblo cerca de Point Pleasant. «Señorita Hayer, leí sobre esa extraña criatura en el periódico de la mañana. Yo también la vi, anoche sobre las 10:30. María rápidamente toma un bloc de notas y un bolígrafo. Iba a casa en coche con mi padre y mis 3 hijos, dice Kathleen. Pasamos por una casa abandonada en North Main Street. Los niños empezaron a gritar que habían visto algo en el tejado. Nos detuvimos y allí estaba, grande, gris, con enormes ojos rojos. La descripción de Kathleen coincide con lo que dijeron Scarberry, los Mallet y Towers. Destaca especialmente los ojos de la criatura. Eran enormes, como faros de coche, y brillaban de un rojo intenso. Nunca había visto nada igual, y jamás olvidaré esa mirada. Kathleen añade que tras su encuentro con la criatura, comenzó a experimentar problemas de visión y fuertes dolores de cabeza. Un informe médico que recibió posteriormente en el hospital del condado de Mason confirmaría conjuntivitis, posiblemente causada por estrés extremo. 19 de noviembre de 1966. Mañana. Comisaría de Point Pleasant. El sheriff Johnson convoca una reunión de emergencia. Se han recibido 7 informes más de avistamientos de la misteriosa criatura en las últimas 24 horas. La situación se está descontrolando, dice, dirigiéndose a sus ayudantes. La gente está asustada. Algunos incluso se están armando. Sally Jane White, enfermera de 41 años de la zona de Newport, relata su encuentro con la criatura anoche. Volvía a casa después de mi turno de noche. Alrededor de las 3 a.m., mientras pasaba por el antiguo cementerio de Cypress, algo enorme voló sobre mi coche. Me detuve y lo vi de pie sobre una lápida. Era enorme, con alas de ángel, pero definitivamente no era un ángel. Ralph Thomas, un granjero de Galípolis, relata que su rebaño de ovejas se puso inquieto el día antes de ver a la criatura. No salían del establo. Entonces la vi en el tejado de la casa. Cuando la iluminé con la linterna, sus ojos brillaron como los de un animal salvaje, solo que rojos. El sheriff Johnson decide organizar un grupo de búsqueda para registrar el sitio de la planta abandonada de TNT. Incluye 6 policías y cazadores locales voluntarios. 19 de noviembre de 1966. Atardecer. Una planta de TNT abandonada. Un grupo de búsqueda, organizado por el sheriff Johnson, peina la zona. Linternas iluminan los edificios ruinosos y los caminos infestados de maleza. Divídanse en 3 grupos, ordena el sheriff. Revisen todos los búnkeres, y tengan cuidado, muchos edificios podrían derrumbarse. Thomas Gordon, un cazador local, y la ayudante del sheriff Holly inspeccionan el búnker 7. El interior está oscuro y húmedo. La luz de una linterna revela extraños símbolos pintados en las paredes. ¿Qué es esto? Gordon señala los dibujos. Parecen símbolos ocultistas, responde Holly. Los adolescentes vienen a menudo. Celebran fiestas y sesiones espiritistas. De repente oyen un crujido. Algo grande se mueve en el rincón más alejado del búnker. Holly apunta con su linterna hacia allí y ve 2 puntos rojos que desaparecen al instante. ¿Viste eso?, le susurra a Gordon, quien ya ha sacado su arma. Sí, ojos, como los de esa criatura. Avanzan lentamente, pero no hay nadie en la esquina del búnker. Solo hay un olor extraño, como a cableado eléctrico quemado, describiría Holly más tarde en su informe. Tras salir del búnker, oyen un grito al otro lado del recinto. Todo el grupo de búsqueda se reúne en el búnker 11,
donde uno de los voluntarios, James Wickline, afirma haber visto una criatura volando sobre el tejado. Era enorme, con una envergadura de al menos 3 metros, dice emocionado. La búsqueda continúa hasta altas horas de la noche, pero no se encuentran más rastros de la criatura. 21 de noviembre de 1966. The Charleston Gazette. El periodista Ronald Mallett, sin parentesco con Steve Mallett, escribe un artículo sobre una extraña criatura vista por los residentes de Point Pleasant. Usa por primera vez el término hombre polilla, inspirado en el popular cómic de Batman. Mothman avistado cerca de Point Pleasant. Se lee en el titular que verán miles de lectores al día siguiente. En el artículo, Mallett cita a Mary Mallett. Sus ojos eran hipnóticos. Cuando me miró, no pude moverme. Sentí como si me estuviera mirando directamente al alma. El artículo generó una gran respuesta. La redacción comenzó a recibir decenas de llamadas de personas que afirmaban haber visto a la criatura, pero tenían miedo de hablar. Entre ellos se encuentra Connie Carmona, una camarera de 23 años de Gallipolis. Lo vi hace una semana cuando volvía a casa del trabajo. Estaba de pie bajo una farola como una persona normal, pero cuando me acerqué, extendió sus alas y salió volando. Casi me desmayo del miedo. La policía del condado de Mason registra cada vez más informes de avistamientos de Mothman. El sheriff Johnson ha empezado a llevar un archivo especial, mapeando las ubicaciones de los presuntos avistamientos. 24 de noviembre de 1966. Consultorio del psiquiatra Dr. Robert Galbraith, Charleston, Virginia Occidental. El Dr. Galbraith se reúne con Linda Scarberry, una de las primeras testigos del hombre polilla. ¿Cómo van tus pesadillas?, pregunta el médico mientras toma notas en un cuaderno. No paran, responde Linda, frotándose las manos nerviosamente. Todas las noches veo sus ojos. Me despierto bañada en sudor frío. Tras su encuentro con la criatura, Linda comenzó a tener graves problemas de sueño. En su informe médico, el Dr. Galbraith escribió: la paciente sufre de trastorno de estrés postraumático causado por el shock que sufrió. Los síntomas físicos incluyen temblores en las manos, aumento del ritmo cardíaco al mencionar el incidente e insomnio crónico. Linda no es la única testigo que buscó ayuda psicológica. Kathleen May, además de problemas de visión, comenzó a sufrir ataques de pánico. Steve Mallett renunció a su trabajo y prácticamente dejó de salir de casa. El Dr. Galbraith, escéptico ante las historias del hombre polilla, escribiría más tarde en una revista médica: ya sea que lo que estas personas vieron fuera real o imaginario, el efecto en su psique fue indudablemente traumático. 25 de noviembre de 1966. Biblioteca Central de Point Pleasant. Mary Herr, del Point Pleasant Register, revisa periódicos y documentos antiguos en busca de referencias a fenómenos similares del pasado. Descubre un artículo de 1819 que habla de un hombre volador con alas como las del diablo, avistado por granjeros locales. En la década de 1880, los residentes del vecino condado de Mason informaron de un ángel negro que perseguía un carruaje solitario por un camino oscuro. El descubrimiento más intrigante es una leyenda de los indios Shawnee, quienes habitaron estas tierras antes de la llegada de los europeos. Según sus creencias, una criatura llamada Guaupini, un pájaro de la muerte o presagio de desgracias, vivía en la zona donde convergían los ríos Ohio y Kanawha, precisamente donde hoy se encuentra Point Pleasant. Cuenta la leyenda que la aparición de Guaupini precedió a grandes desastres, epidemias, guerras, inundaciones. Los nativos americanos creían que la criatura no causaba desastres, sino que advertía de ellos, aunque de forma aterradora. Mary Hayer publica sus hallazgos en un periódico, estableciendo paralelismos entre las leyendas y los encuentros actuales con el hombre polilla. El artículo atrae la atención de investigadores paranormales, y los primeros cazafantasmas comienzan a llegar a Point Pleasant. 1 de diciembre de 1966. Zona del ferry de Gallipolis, a pocos kilómetros de Point Pleasant. El granjero Ralph Thomas sale a revisar su ganado temprano por la mañana. Observa varias ovejas inmóviles en el suelo. Al acercarse,
Thomas ve una escena horrorosa. 5 ovejas están muertas y todas tienen heridas extrañas en el cuello. 2 agujeros redondos, como marcas de mordeduras. Pero lo más extraño es que prácticamente no hay sangre en los cuerpos. No parece obra de coyotes ni de perros, diría más tarde el veterinario Samuel Clayton, quien examinó a los animales muertos. Las heridas son demasiado nítidas, como si hubieran sido hechas con un instrumento quirúrgico. Y la ausencia total de sangre. Nunca había visto nada igual. Durante las 2 semanas siguientes se reportarían casos similares en 7 granjas más en un radio de 32 kilómetros, 20 millas, de Point Pleasant. En total, más de 30 animales morirían, principalmente ovejas, pero también varios perros e incluso un caballo. Todos presentaban heridas idénticas y no presentaban sangre. El sheriff Johnson está formando un grupo de trabajo especial para investigar estos incidentes. La teoría oficial de la policía es que fueron ataques de perros salvajes, pero los lugareños están convencidos de que el hombre polilla está detrás de ellos. 5 de diciembre de 1966. Atardecer. La casa de la familia Bennett, a 8 kilómetros de Point Pleasant. Thomas Bennett, el mismo cazador que fue uno de los primeros en encontrar a la criatura, está sentado en la terraza con una escopeta cargada. Su esposa, Elizabeth, está acostando a los niños. Durante las últimas 2 noches, la familia ha estado oyendo ruidos extraños provenientes del techo, algo entre un chirrido y un rechinido. Y esta tarde, su hija de 7 años, Sarah, afirmó haber visto a un hombre enorme con alas fuera de la ventana de su habitación en el 2.º piso. «¿Papá, vendrá por mí?», preguntó antes de irse a dormir. «No, querida, papá no dejará que nadie te haga daño», respondió Thomas besando a su hija en la frente. El reloj marca las 22:15 cuando Thomas oye un ruido en el techo, el mismo raspado. Luego alguien golpea la ventana del 2.º piso, la habitación de Sarah. Thomas entra corriendo a la casa, sube las escaleras corriendo e irrumpe en la habitación de su hija. Sarah está sentada en la cama, señalando con un dedo tembloroso hacia la ventana. «Está aquí». Hay 2 puntos rojos brillantes en la ventana. Thomas levanta su arma y dispara. El cristal se rompe. La criatura de afuera emite un grito agudo y se aleja volando hacia la oscuridad. A la mañana siguiente, Thomas encuentra varias plumas negras bajo la ventana del dormitorio de su hija. Las llevará a la policía, pero las pruebas de laboratorio no podrán determinar a qué especie pertenecen. El informe solo indicará que la estructura de las plumas es atípica para las especies de aves conocidas de Norteamérica. 7 de diciembre de 1966. Athens Messenger, Athens, Ohio. La periodista Mary Holt entrevista a Betty y Brad McLaughlin, una pareja de Parkersburg que afirma haberse encontrado con el hombre polilla en el Puente de Plata. Pasó hace 2 días, alrededor de la medianoche. Dice Betty. Volvíamos del cine en Point Pleasant. A mitad del puente, el coche se paró de repente. Brad salió a revisar el motor y fue entonces cuando lo vimos. Estaba de pie en la barandilla del puente. Continúa Brad. Era alto, al menos 2 metros. Cuando lo iluminé con la linterna, sus ojos brillaron rojos. La pareja afirma que la criatura extendió las alas y voló sobre el río. Pero lo más extraño ocurrió después. El coche arrancó sin problemas, a pesar de no haber respondido a ningún intento previo. Llevo 20 años como mecánico, dice Brad, y no puedo explicar qué le pasó al coche. Fue como si algo bloqueara la electrónica y luego se paró. En las próximas semanas se registrarían al menos 10 casos más de vehículos detenidos inexplicablemente cerca del Puente de Plata, especialmente de noche. En la mayoría de los casos, los conductores reportaron luces extrañas sobre el río o figuras inusuales en el puente. 12 de diciembre de 1966. El director de Defensa Civil del Condado de Mason, Cliff Duncan, se reúne con funcionarios locales y representantes de la policía. La situación se está agravando, dice, mostrando un mapa del condado con los avistamientos de Mothman marcados.
En las últimas 3 semanas hemos recibido 42 reportes de avistamientos. La gente está aterrorizada. Algunos se niegan a salir de casa al anochecer. El sheriff Johnson informa sobre las medidas tomadas. Se han incrementado las patrullas, especialmente en la zona de la planta abandonada de TNT. Se han organizado equipos de búsqueda, y el Puente de Plata está bajo vigilancia constante. También contactamos con ornitólogos de la Universidad de Virginia Occidental en busca de ayuda. Añade, creen que la gente pudo haber visto algún tipo de ave inusualmente grande, quizás una especie rara de grulla o garza. Sin embargo, esta teoría no explica los ojos rojos brillantes, la forma humanoide y la capacidad de la criatura para perseguir autos a alta velocidad. También estuvo presente en la reunión John Keel, periodista e investigador paranormal que llegó a Point Pleasant atraído por las historias del hombre polilla. Posteriormente escribiría Las profecías del hombre polilla, que se convertiría en el estudio documental más completo sobre estos sucesos. Keel expone su teoría. Quizás no estemos tratando con una criatura biológica en el sentido habitual, sino con algo diferente. Algo que está de alguna manera conectado con las anomalías electromagnéticas de la zona. 15 de diciembre de 1966. Exactamente un año antes del desastre. Puente Silver. El ingeniero Robert Carr, del Departamento de Transporte de Virginia Occidental, realiza una inspección de rutina de la estructura del puente. Noté una vibración inusual en una de las cadenas de suspensión. Escribiría más tarde en su informe. Pero el estado general del puente cumple con los estándares técnicos. Carr no sabe que es en esta cadena, en el eslabón número 13 del lado este, donde dentro de un año se producirá una rotura fatal que provocará el colapso de toda la estructura. Esa misma noche, Carr presencia otra aparición del hombre polilla. Tras terminar su trabajo, regresa a su coche, aparcado al pie del puente, cuando ve una figura alta de pie en la barandilla. Al principio pensé que era un suicidio. Contaría más tarde a los periodistas. Grité, «Oye, ¿qué haces ahí?» Y entonces se dio la vuelta y vi sus ojos, rojos, brillantes. Extendió lo que parecían alas y se fue volando. Carr reportó inmediatamente el avistamiento a la policía. El sheriff Johnson envió una patrulla, pero no encontró rastro de la criatura. Sin embargo, uno de los oficiales, Harry Collins, afirmó haber visto luces extrañas sobre el río. En su diario, Carr escribirá, «Vi algo extraño en el puente hoy. Espero que no sea una mala señal». 20 de diciembre de 1966. La estación de radio local WTTIP transmite una entrevista con el Dr. Robert Smith, profesor de psicología en la Universidad Marshall, quien ofrece su explicación del fenómeno Mothman. «Estamos ante un caso de histeria colectiva», declara. Los primeros testigos probablemente vieron algún gran animal nocturno, un búho, una garza o incluso un murciélago grande. Su historia, recogida por la prensa, desencadenó una reacción en cadena. La gente empezó a interpretar sucesos cotidianos como encuentros con una criatura misteriosa. Muchos residentes de Point Pleasant están indignados por esta explicación. El Point Pleasant Register recibió una carta de Roger Scarberry. Si el profesor Smith hubiera visto lo que vimos, no estaría hablando de histeria colectiva. Esta criatura es real, y sus ojos son inolvidables. Kathleen May, quien aún sufre problemas de visión tras su encuentro con el hombre polilla, añade, «No estaba leyendo el periódico ni escuchando la radio cuando vi a la criatura. Ni siquiera sabía que otras personas la habían visto. ¿Cómo explica esto su teoría de la histeria colectiva, profesor?» Pero la explicación escéptica encuentra apoyo entre muchos residentes, que prefieren una explicación racional para lo terrible desconocido. 25 de diciembre de 1966. Navidad. La iglesia de San Pablo en Point Pleasant está llena de fieles. El pastor James Taylor se dirige a su congregación. «Muchos de ustedes tienen miedo», dice. «Están sucediendo cosas extrañas en nuestra ciudad. Pero recuerden las palabras de la Escritura. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios». Después del servicio, muchos feligreses comparten historias de encuentros con el hombre polilla.
La familia Baker afirma haber visto a la criatura en el cementerio detrás de la iglesia. George Wilson afirma que siguió su coche por la autopista 62. John Keel, también presente en el servicio, registra todos estos testimonios. Señala que el número de encuentros reportados con la criatura ha comenzado a disminuir en las últimas semanas. Pero la gente todavía tiene miedo, escribe en sus notas. Sienten que esto no es el final, que esta criatura está esperando algo. En su libro The Mothman Prophecies, Keel sugeriría más tarde que la criatura estaba conectada de alguna manera con una premonición de fatalidad, una premonición inconsciente colectiva de un desastre inminente en Silver Bridge. 10 de enero de 1967. La casa de la familia Mallet. Steve y Mary Mallet se preparan para mudarse de Point Pleasant. Ya no podemos quedarnos aquí, le explica Mary a su madre. Cada vez que salgo al anochecer, siento como si me estuviera observando. No puedo vivir así. Steve ha estado sufriendo pesadillas desde su encuentro con el hombre polilla. Se despierta empapado en sudor frío, gritando sobre ojos rojos. Un médico le ha diagnosticado un trastorno de ansiedad. Los Mallet no fueron la única familia que abandonó Point Pleasant. Según datos recopilados por John Keel, entre noviembre de 1966 y enero de 1967, aproximadamente 15 familias abandonaron el pueblo, vinculando directa o indirectamente sus decisiones con los acontecimientos relacionados con el hombre polilla. El sheriff Johnson intenta calmar a los residentes. Está intensificando las patrullas, especialmente en la zona de la planta abandonada de TNT. Pero los fenómenos extraños continúan. Cortes de electricidad inexplicables, interferencias telefónicas y ruidos extraños por la noche. Era como si toda la ciudad estuviera bajo algún tipo de maldición, diría más tarde un residente en una entrevista con John Keel. 15 de febrero de 1967. Oficina del sheriff del condado de Mason. El sheriff George Johnson revisa los informes de avistamientos de Mothman durante el último mes. Solo ha habido 3, significativamente menos que en noviembre y diciembre del año anterior. ¿Quizás ya no esté?, sugiere la agente Holly. ¿O está al acecho?, responde Johnson pensativo. Ese mismo día, un visitante inusual llega a la oficina del sheriff. Indra Dyer, un Shawnee de la reserva de Oklahoma. Había leído sobre el hombre polilla en los periódicos y vino a Point Pleasant para compartir los conocimientos de su gente. Las leyendas Shawnee hablan de Wahopini, el pájaro de la muerte, explica Dyer. Aparece antes de grandes desastres. Nuestros antepasados la vieron antes de la epidemia de viruela de la década de 1770, que se cobró cientos de vidas. Luego, antes de la batalla de Point Pleasant en 1774. El sheriff se muestra escéptico ante estas historias, pero escucha con atención. Dyer continúa. Wahopini no trae mala suerte. Advierte sobre ella. Intenta prevenirla. Pero la gente siempre lo ve como un monstruo. Después de que Dyer se va, el sheriff Johnson registra su historia en el informe oficial, aunque la trata como folclore en lugar de una explicación real de lo que sucedió. 10 de mayo de 1967. Puente Silver. Ingenieros del Departamento de Transporte realizan una inspección de rutina de la estructura del puente. Detectan pequeñas grietas en uno de los eslabones de la cadena de suspensión principal, pero no las consideran críticas. El puente se construyó en 1928 y no está diseñado para soportar cargas modernas, señaló el ingeniero James Dixon en su informe. Sin embargo, mientras se cumplan las restricciones de peso del vehículo, la estructura se mantiene segura. Está previsto que la construcción de un nuevo puente sobre el río Ohio comience en 1968. Sin embargo, se planea que el puente Silver existente permanezca en uso hasta que se complete el nuevo. Ese mismo día, la periodista Mary Holt escribió un artículo para el Athens Messenger sobre un encuentro con el hombre polilla ocurrido en el puente el día anterior. Un testigo ocular, el camionero Harold Parker, de 45 años, afirmó haber visto a la criatura posada en uno de los cables de suspensión. Era gris,
con alas enormes, dice Parker, según el artículo. Cuando toqué la bocina, giró la cabeza y vi sus ojos, rojos como faros. Luego extendió las alas y voló hacia Ohio. Esta es una de las últimas apariciones documentadas del hombre polilla, antes de la tragedia que ocurriría 7 meses después. 15 de julio de 1967. Sidney McNeely, psiquiatra de Huntington, publica un estudio sobre el fenómeno del hombre polilla en el American Journal of Psychiatry. Analiza 67 casos de encuentros con la criatura, registrados entre noviembre de 1966 y junio de 1967. La mayoría de los testigos son personas psicológicamente sanas sin antecedentes de enfermedad mental ni abuso de sustancias, escribe McNeely. Sus descripciones de la criatura son notablemente consistentes, sobre todo en cuanto a su tamaño, forma y color de ojos. McNeely ofrece varias explicaciones psicológicas para el fenómeno, desde la histeria colectiva hasta la proyección del miedo inconsciente colectivo, en términos de la psicología junguiana. Curiosamente, en su estudio, señala una anomalía estadística, una concentración inusualmente alta de informes de encuentros con la criatura en las inmediaciones del Puente de Plata y la planta de TNT abandonada. Estos dos lugares representan el 73% de todos los lugares de avistamiento. McNeely también señala la distribución temporal de los encuentros, un pico en noviembre-diciembre de 1966, seguido de un descenso y un nuevo aumento, más pequeño, en abril-mayo de 1967, 30 de agosto de 1967. Mediodía. Una planta de TNT abandonada. Un grupo de adolescentes, tras infiltrarse en la planta, descubre extraños símbolos pintados en las paredes de uno de los búnkeres. Había pentagramas y otros símbolos ocultistas, declararía más tarde Jason Collins, de 16 años, a un periódico local. Y la escritura estaba en un idioma extraño. No se parecía a ningún idioma que yo conociera. La policía, llamada al lugar, también encontró rastros de incendios recientes y restos de pequeños animales, probablemente utilizados en rituales. A juzgar por el estado de los restos, los rituales se llevaron a cabo hace no más de una semana. Al parecer, algunos satanistas u ocultistas utilizan este lugar para sus ceremonias. Concluye el sheriff Johnson. John Keel, aún en Point Pleasant recopilando información sobre el hombre polilla, inspecciona el búnker y fotografía los símbolos. Más tarde escribiría en su libro que algunos se asemejan a antiguos símbolos sumerios y babilónicos asociados con deidades del inframundo. ¿Es solo una coincidencia o hay alguna conexión entre los rituales ocultos y las apariciones del hombre polilla? Pregunta Keel. 15 de noviembre de 1967. Exactamente un mes antes del desastre, Dorothy Willis, residente local, tuvo un sueño extraño que luego le contó a John Keel. Vi el Puente de Plata, dice. Estaba todo iluminado, como un árbol de Navidad. Y de repente empezaron a caer coches al río, un montón de coches, y la gente gritaba. Willis no es el único que experimentó sueños similares en noviembre y diciembre de 1967. John Keel, en su libro, menciona al menos 5 personas que informaron haber tenido pesadillas similares antes del desastre. Una de ellas es Marcella Bennett, esposa del cazador Thomas Bennett, quien disparó al hombre polilla cerca de su casa. En mi sueño, vi una gran mariposa posada en un puente, dice. Cuando extendió las alas, el puente se derrumbó. Keel interpreta estos sueños como manifestaciones de una premonición colectiva de un desastre inminente. En su libro, escribe, ¿existe alguna conexión entre el hombre polilla y estos sueños proféticos? ¿Advirtió la criatura de un desastre inminente, como creían los indios Shawnee? 14 de diciembre de 1967. El día antes del desastre, el ayuntamiento de Point Pleasant se reúne para debatir la seguridad del Puente de Plata. El puente no está diseñado para soportar cargas modernas, afirma el ingeniero Robert Carr, el mismo que vio al hombre polilla en la barandilla del puente hace un año. Ya hemos registrado casos de vehículos de transporte que superan el peso máximo permitido.
El Consejo decide reforzar los controles sobre el peso de los vehículos que cruzan el puente y agilizar el diseño del nuevo puente. Ese mismo día, Mary Hare del Point Pleasant Register entrevista a John Keel, quien se prepara para abandonar la ciudad después de casi un año de investigación. «¿Qué opinas de Mothman?», pregunta. «No sé qué es», responde Keel con sinceridad, «pero estoy seguro de que no se trata solo de histeria colectiva ni de una identificación errónea de animales conocidos. Hay demasiadas pruebas, demasiadas coincidencias. Es algo inusual». Cuando se le pregunta por qué la criatura ha dejado de aparecer en los últimos meses, Keel responde: «Tal vez su misión esté completa». O «Todavía no». 15 de diciembre de 1967, 16:58. Puente de la Plata. Hora punta. Cientos de coches cruzan lentamente el puente, de regreso a casa después de un día de trabajo. Charles Baird, un vendedor de 27 años de Galípolis, se detiene en un semáforo a la entrada del puente. Le llama la atención una extraña figura en lo alto de una de las torres de soporte del puente. Parecía una persona, pero con alas. Les diría más tarde a los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte: «Pensé que era un adorno navideño elegante». A las 16:58, los conductores del puente oyeron un sonido extraño, un fuerte chirrido metálico, similar al de un cañonazo. Un eslabón de la cadena de suspensión del puente, el mismo eslabón número 13 en el lado este donde los ingenieros descubrieron grietas, no soportó la carga y se rompió. En cuestión de segundos, toda la estructura del puente se derrumba como un castillo de naipes. 46 personas mueren, cayendo junto con sus vehículos a las gélidas aguas del río Ohio. Charles Baird, aún de pie en el semáforo cerca de la entrada, ve la figura en la torre desplegar las alas y alejarse volando justo antes de derrumbarse. Está seguro de que era el hombre polilla. 16 de diciembre de 1967, la mañana después del desastre. Los servicios de rescate continúan buscando supervivientes y los cadáveres. La ciudad de Point Pleasant está conmocionada. El periodista Ronald Mallett, que acuñó el término hombre polilla hace un año, escribe un artículo para el Charleston Gazette titulado «¿Profecía cumplida? Conexión Puente Monstruo». En el artículo cita a varios residentes que asocian las apariciones del hombre polilla con advertencias de desastre. Entre ellos se encuentra Dorothy Willis, quien relata un sueño profético que tuvo. John Keel, al enterarse de la tragedia, regresa de inmediato a Point Pleasant. Comienza a recopilar testimonios de personas que vieron al hombre polilla justo antes del desastre. Se reportaron más de 100 avistamientos de la criatura en los 13 meses previos al colapso del puente. Escribiría más tarde en su libro. Y prácticamente todos ocurrieron en un radio de 24 kilómetros del Puente de Plata. 20 de diciembre de 1967. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte inicia una investigación sobre el colapso del puente Silver. Los ingenieros descubrieron que la causa del desastre fue la rotura de un eslabón en la cadena de suspensión debido a la fatiga del metal. El puente, construido en 1928, no estaba diseñado para soportar el peso de automóviles y camiones modernos. Se trata de un fallo técnico provocado por el desgaste natural de los materiales y el aumento de las cargas, concluye el director de la comisión, Edward Newton. Sin embargo, en conversaciones informales, algunos miembros de la comisión expresaron sorpresa por la precisión con la que la ubicación de la ruptura coincidía con el lugar donde el ingeniero Carr había visto al hombre polilla un año antes. El propio Carr, hablando ante la comisión, declaró: «Inspeccioné esta sección de la cadena el 15 de diciembre de 1966. Había ligeras señales de desgaste, pero nada que indicara un estado crítico. Y ese mismo día, vi a esta criatura». Por supuesto, estos comentarios no están incluidos en el informe oficial. 10 de enero de 1968. Iglesia de San Pablo en Point Pleasant. El pastor James Taylor oficia un servicio conmemorativo en memoria de los fallecidos en el derrumbe del puente. No sabemos por qué Dios permitió que ocurriera esta tragedia.
dice. Pero podemos encontrar consuelo en la fe y el apoyo mutuos. Después del servicio, algunos feligreses comparten sus pensamientos sobre la conexión entre el hombre polilla y el desastre. Nos advirtió, dice Elizabeth Bennet, esposa del cazador Thomas Bennet. Pero no lo entendimos. Solo vimos al monstruo, no al presagio. John Keel, quien estuvo presente en el servicio, registró estos testimonios. En su libro, escribiría más tarde: tras el desastre del Puente de Plata, los informes de avistamientos del hombre polilla en la zona de Point Pleasant prácticamente cesaron. Fue como si su misión, advertir o predecir la tragedia, hubiera cumplido. 15 de enero de 1975, Nueva York. Saturday Review Press publica el libro de John Keel, Las profecías del hombre polilla. En su libro, Keel recopila todos los relatos disponibles de encuentros con la criatura, incluyendo documentos e informes oficiales, artículos periodísticos y entrevistas con testigos presenciales. Ofrece diversas teorías sobre la naturaleza del hombre polilla, desde lo psicológico hasta lo paranormal. Quizás nunca sepamos si el hombre polilla fue una criatura biológica real, un fenómeno psicológico, una manifestación de algo sobrenatural o un presagio de desastre. Concluye. Pero la conexión entre sus apariciones y la tragedia de Silver Bridge es demasiado fuerte para ser una mera coincidencia. El libro se convirtió en un éxito de ventas y atrajo la atención hacia los sucesos de Point Pleasant. En los años siguientes, el pueblo se convirtió en un lugar de peregrinación para investigadores paranormales y amantes del misterio. Point Pleasant, en la actualidad, a orillas del río Ohio, no lejos de donde antiguamente se alzaba el Puente de Plata, se alza una estatua de metal del hombre polilla, una figura de 2 metros de altura con alas extendidas y brillantes ojos rojos. Cada año, el tercer fin de semana de septiembre, la ciudad celebra el Festival del Hombre Polilla, que atrae a miles de turistas de todo el país. Para los lugareños, la criatura se ha convertido en un símbolo de la ciudad, pero muchos de quienes la vieron en 1966-1967 prefieren no participar en estas festividades. Para ellos es entretenimiento, pero para nosotros es un recordatorio del verdadero horror, dice Linda Scarberry, una de las primeras testigos de la criatura, en una entrevista poco común. Todavía me despierto por la noche viendo esos ojos rojos en la oscuridad. La mayoría de los residentes de larga data creen que el hombre polilla fue un presagio de la tragedia del puente. Algunos incluso afirman haberlo visto antes de otros desastres. El accidente nuclear de Chernóbil en 1986, el derrumbe de las torres del World Trade Center en 2001 y el terremoto y tsunami de Japón en 2011. Sin embargo, no existen pruebas documentales fiables que respalden estas afirmaciones. La fábrica abandonada de TNT donde comenzó la historia del hombre polilla sigue en pie, aunque la mayoría de los edificios se derrumbaron hace tiempo. Las casas de las almas embrujadas, los búnkeres de almacenamiento de explosivos, se han convertido en un lugar de peregrinación para buscadores de emociones fuertes y cazadores de fantasmas. El nuevo puente sobre el río Ohio se inauguró en 1969. Se le llamó Puente Conmemorativo de Plata en honor a las víctimas del derrumbe del Puente de Plata. Sin embargo, los lugareños suelen referirse a él simplemente como el Puente de la Polilla. Cada vez que paso por el puente nuevo, no puedo evitar mirar al cielo. Admite Thomas Bennet, el mismo cazador que disparó al hombre polilla cerca de su casa. No sé qué era, un pájaro, un ángel o un demonio. Pero sé que cambió este pueblo para siempre. La historia del hombre polilla sigue siendo una de las leyendas urbanas más famosas de Estados Unidos. Aunque muchos escépticos siguen descartándola como resultado de la histeria colectiva o una serie de avistamientos erróneos, la realidad es la misma. En los 13 meses previos al colapso del Puente de Plata, más de 100 residentes de Point Pleasant y sus alrededores reportaron encuentros con una misteriosa criatura que parecía predecir la tragedia que se avecinaba. ¿Fue una coincidencia? ¿O existen realmente fenómenos en el mundo que trascienden nuestra comprensión? Esta pregunta sigue sin respuesta. Todos los nombres, fechas, lugares y eventos de esta historia
son reales y están documentados. Algunos diálogos y descripciones de estados emocionales se han reconstruido con base en relatos de testigos presenciales, pero sin añadir elementos ficticios ni distorsionar los hechos. La historia del hombre polilla sigue siendo uno de los capítulos más enigmáticos de los fenómenos paranormales estadounidenses. Y aunque ha transcurrido más de medio siglo desde aquellos sucesos, la pregunta de qué vieron realmente los residentes de Point Pleasant entre 1966 y 1967 sigue abierta. Gracias por escuchar. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete a nuestro canal para estar al día con las nuevas. Comparte tu opinión sobre este increíble caso en los comentarios. ¿Quizás hayas presenciado algo inexplicable?